Hola, bienvenido a un video más de ISA Services, tu amigo en los negocios. En esta ocasión quiero platicarte acerca de la participación de los trabajadores en las utilidades, la famosa PTU, ya que esta surgió algunos cambios debido a las reformas del 2022. Toma nota y si tienes alguna duda, te voy a dejar nuestros datos en la parte de abajo. Contáctanos y con mucho gusto podremos ayudarte. Como sabes, la PTU es el derecho que tienen de percibir una parte de las ganancias que se obtienen en la empresa por la producción o por los servicios que se ofrecen. Estas ganancias las va a recibir nuestro trabajador. Una vez que hemos presentado nuestra declaración anual como empresa, nos va a arrojar probablemente una utilidad. Del 100% de esa utilidad es que vamos a repartir un 10% a todos nuestros trabajadores, porque se entiende que ellos formaron parte de que estas ganancias fueran posibles. En el caso de que nuestra declaración tuviéramos pérdidas, entonces no tendríamos necesidad de repartir absolutamente nada. Pero, ¿quiénes lo reciben? Bueno, aquellos trabajadores que han laborado más de 60 días en la empresa y cuando la empresa obtuvo utilidades de por lo menos 300,000 pesos o más en su declaración anual. ¿Quiénes no lo van a recibir? Los trabajadores y las trabajadoras domésticas, gerentes, directivos y administrativos, los artesanos, técnicos y aquellas personas a las que se les paga por honorarios, ya que se entiende que estas últimas no son trabajadores. A los gerentes administrativos y directivos no les entregamos reparto de utilidades porque ellos obtienen un buen sueldo durante todo el año. El sueldo que ellos ganan es superior por mucho en comparación con el resto de los colaboradores. Por eso es que en el reparto de estas utilidades únicamente se contempla a todos aquellos que el sueldo no es demasiado, con la finalidad de que obtengan una remuneración o una ganancia por haber participado en que esta utilidad llegara a ser posible. ¿Cuándo no debe de pagarse esta PTU? Cuando se tuvo una pérdida fiscal y no se obtuvieron utilidades. Empresas que tienen menos de 2 años laborando. Estas son algunas de las condiciones por las que no debemos de pagar PTU como empresa. ¿Y en qué momento debo de pagarlas? Bueno, una vez que he presentado mi declaración anual, tengo 60 días para poder hacer el reparto de las utilidades. En el caso de las personas morales, la declaración anual debe presentarse el 31 de marzo, a más tardar. En ocasiones existen prórrogas. Cuando esto se da, lo que yo debo de tener en consideración es que una vez que yo entregué mi declaración anual, tengo 60 días para poder hacer el pago. En el caso de las personas físicas, tengo hasta el 31 de abril para poder presentar dicha declaración y de ahí empezarán a contar mis 60 días. Los 60 días no se cuentan a partir del 31 de abril o del 31 de marzo o el 31 de abril. Se cuentan a partir de que yo realicé mi declaración anual. Por otro lado, una vez que he pagado el reparto de las utilidades, debo de considerar también que estas van a generar un impuesto. Según el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la PTU se considera como un ingreso, por lo cual se debe de pagar un impuesto. El artículo 93, fracción 14, indica que la PTU se va a encontrar exenta, pero con un tope de hasta 15 UMAS. Pasando de estas 15 UMAS, el resto sí va a considerarse como parte de la base gravable. Ahora quiero que veamos un ejemplo de cómo hacer nuestro cálculo de la PTU, ya que este se va a calcular de acuerdo a dos condiciones. Pero con los cambios que se dieron a partir de las reformas del 2022, vimos también una pequeña modificación para el cálculo de la PTU.
De entrada, el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción número 8, nos agregaron una pequeña modificación. Vamos a ver el ejemplo. Listo, ya estamos en nuestro papel de trabajo para ver cómo es que debe de calcularse nuestra PTU. Y vamos a suponer que en el año 2021 tuvimos una utilidad a repartir de 150,000 pesos. Estos 150,000 son los que yo voy a repartir con todo mi equipo de trabajo. Lo primero que debo de hacer es dividir mis 150,000 entre 2. ¿Por qué? Porque vamos a calcular nuestra PTU con base en dos condiciones. La primera es con base en los días que el trabajador fue a trabajar, y por el otro lado, por el sueldo que obtuvo mi trabajador durante todo el año. Entonces, al repartir mis 150,000 pesos entre 2, voy a tener que por utilidades por día tengo 75,000 pesos, mientras que por sueldos voy a repartir otros 75,000 pesos. Entonces, no siempre el puesto más alto o el que más gana es quien más va a recibir utilidad, porque también vamos a considerar los días que estuvieron trabajando para poder hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque se entiende que quien estuvo más tiempo aportó más trabajo para que estas utilidades se pudieran dar, pero que quien tiene un mayor sueldo es porque tiene un mayor rango, mayor responsabilidad, y entonces sus actividades son mucho más estrictas, diferentes, y crean o son claves para el crecimiento de la empresa. Por eso es que el cálculo se hace en estas dos maneras. Y bueno, ya que tengo, por ejemplo, una lista de mis colaboradores, tengo sus puestos y tengo sus nombres. Después tengo los días que estuvieron trabajando. También tengo todo lo que les pagué durante el año. El subtotal pagado de su sueldo. Ahora necesito sacar dos factores. El primer factor va a ser con base en los días trabajados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a hacer la sumatoria de todos los días, de todos los días que estuvieron trabajando mis colaboradores. En este caso, no estoy considerando la última columna porque es la de mi gerente. Y recordemos que una de las personas que no van a recibir PTU es precisamente gerentes, administradores y directivos, por lo cual a él no lo debo de considerar para mis cálculos. Entonces, únicamente voy a sumar del operativo hasta el contador. Por el otro lado, también tengo que hacer la sumatoria de todos los sueldos que les estuve pagando, nuevamente sin considerar al gerente. Ya que tengo la sumatoria tanto de días como del total del pago, voy a sacar mi factor. El primer factor es, voy a dividir los 75,000 pesos que tengo de utilidad entre el total de días laborados. Y ese me va a dar mi primer factor. Después, para determinar el segundo factor, voy a dividir el total de sueldo que entregué, los 75,000 pesos de utilidad entre el total de sueldo que estuve entregando durante todo el año. Y eso me dará mi segundo factor. Ya que tengo mis dos factores, tanto de días como de sueldos, ahora voy a calcular cuánto van a obtener mis trabajadores de PTU por cada uno de estos factores. Lo primero que haré será multiplicar los días trabajados por el factor. Y eso tendré que hacerlo con cada uno de mis colaboradores. Después voy a multiplicar el sueldo que obtuvo durante todo el año por el factor de sueldo. Y eso me va a dar el segundo cálculo de mi PTU. Al final voy a sumar tanto la PTU por día como la PTU por sueldos. Y ese va a ser el total de la PTU que tendría que estar pagando.
pero esto era hasta el último cálculo de PTU que hice en el 2021. Para este 2022, el cálculo se va a ver modificado en un tanto por ciento, ya que se agrega en el artículo 127 la fracción número 8, en donde nos dice que el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Y se aplicará el monto que resulte más conveniente para el colaborador. Entonces, lo primero que tengo que hacer después de haber determinado mi PTU es sacar el promedio de mis trabajadores de la PTU que estuvieron recibiendo durante los últimos 3 años, en el 2018, en el 2019 y en el 2020. Y voy a sacar el promedio de cada uno de ellos. Después, voy a multiplicar su sueldo mensual por los 3 meses o su sueldo por los 90 días que me indica la ley. Ya que tengo mis dos cálculos, voy a determinar cuál de las dos cantidades es más conveniente para mi colaborador. Por ejemplo, en el caso del operativo número 1, tenemos un total de 23.516 y por el otro lado un total de 23.684. ¿Cuál de las dos cantidades le conviene más a mi colaborador? La de 23.684. Y eso es lo que voy a hacer en cada uno de mis colaboradores. Al segundo colaborador le convendrá más la cantidad de 29.672 que la de 23.684. Y esto haré con cada uno de ellos. Ya lo pasé de este lado en mi tabla de cálculo de PTU y pasé los importes que les conviene más a cada uno de ellos. Pero ahora vamos a entender a qué se refiere la fracción número 8 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Nos dice que el monto de la participación de utilidades tendrá un límite máximo de ya sea los 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años de la repartición de utilidades. Eso me dice que es un tope máximo, mas no me indica el tope mínimo. ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo, el tope máximo de mi trabajador por el promedio o por los 90 días de salario fue de 23.684? Pero mi trabajador en el cálculo normal obtuvo una utilidad total de 29.288. Aquí mi trabajador se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque en un caso normal o para efectos del año pasado hubieran recibido la cantidad de 29.288. Pero ahora el límite máximo que esta persona va a poder recibir son 23.684 pesos. Entonces, cuando los sueldos de mis trabajadores o el reparto más bien de las utilidades es mayor, mi trabajador se va a ver afectado porque él va a estar topado, va a tener un límite máximo, cosa que al patrón le va a beneficiar y ahorita veremos por qué. Pero en el caso en el que mi límite máximo, según la nueva actualización de la reforma, es mayor que la PTU que me había ganado en mi cálculo normal, entonces vamos a considerar el cálculo normal. ¿Por qué? Porque me marca la ley un máximo, más no me marca un mínimo. Entonces, para este segundo trabajador va a obtener una utilidad de 27.122 cuando el promedio me indicaba que tenía que recibir como máximo 29.672. En el caso de mi tercer trabajador, este trabajador en un año normal o en un año anterior hubiera recibido 28.464, pero sacando el promedio o la sumatoria de los 90 días,
únicamente tendría derecho a recibir 21.781. Mientras que nuestro cuarto trabajador iba a recibir o va a recibir 22.802 en un cálculo normal, cuando su límite máximo hubiera sido de 29.605. En el último caso, tenemos que la persona en el cálculo normal de la PTU hubiera recibido 42.320, pero él está topado a nada más recibir 41.447, que es el promedio, que es la sumatoria de sus 90 días. Entonces, prácticamente la modificación que se hace a la PTU es para poner un tope en la cantidad que debe de recibir cada trabajador y de esa manera poder beneficiar un poquito a las empresas. Porque de los 150 que yo tenía que repartir por el 10% de la utilidad que obtuve, nada más tengo que repartir 136.838, ya que algunos trabajadores estuvieron topados en su límite máximo. Entonces, lo que yo me estoy ahorrando como patrón son 13.161. A los 150.000 le debo de quitar los 136.838 y eso me va a dar el ahorro que obtuve como patrón en el reparto de las utilidades. ¿Perjudica a los trabajadores? Tal vez un poco. Este es un beneficio para los patrones. En el próximo video vamos a platicar acerca de cómo calcular el impuesto sobre la renta para nuestro cálculo de la PTU. Recuerda que tenemos un tope exento. Este tope va a ser de 15 UMAS, por lo cual yo de mi PTU tengo exento hasta 1.443.30 para este año. Lo demás tendrá que formar parte de mi base gravable. Entonces, en el próximo video estaremos calculando cómo debo determinar el impuesto para mi cálculo de PTU. Espero que te haya quedado claro cómo es que se debe de calcular la PTU y cuáles fueron las modificaciones para este año debido a las reformas fiscales del 2022. Recuerda que una de las áreas más importantes a supervisar por el director o dueño, gerente o administrador de la empresa es precisamente la nómina y los recursos humanos. ¿Por qué? Porque también implica afectaciones directas para el crecimiento de nuestra organización. Debemos de conocer muy bien cómo se llevan a cabo los procesos dentro de nuestra empresa y esta es una de las principales áreas que debemos de considerar y tomar en cuenta. Antes de despedirme, quiero decirte que NISA Services somos una firma contable que nos dedicamos día a día a realizar este tipo de operaciones con nuestros clientes y amigos. Si tú tienes alguna duda, alguna opinión, deseas conocer un poco más acerca de cómo realizar los cálculos, por ejemplo, el de la PTU, la declaración anual, la carta aporte, facturación, cualquier tema que tenga que ver con el crecimiento y expansión de tu negocio, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Nosotros somos ISA Services, tu amigo en los negocios.